Bueno, mi intención en esta sesión es hacer una breve introducción al concepto gusto, al término gusto, según lo expuso Voltaire en el artículo que escribió para la Enciclopedia. Un artículo incluido en el volumen 7 y que fue publicado en 1757. En primer lugar, y aunque ya lo he mencionado en otras presentaciones, sobre todo cuando hablamos de la estética británica, creo que hay que recordar que el término gusto había ido apareciendo a lo largo del siglo XVII, sobre todo en la filosofía y teoría del arte italiana y francesa, pero que desde luego no será hasta el siglo XVIII cuando realmente este concepto vaya a ser elaborado teóricamente de una manera adecuada. Ya recordé su presencia en los textos del Padre André, en los de Jerónimo Feijó, o en el ensayo sobre el gusto de Madame Lambert, entre otros muchísimos textos. El artículo sobre el gusto, publicado en la Enciclopedia, fue escrito por Voltaire, aunque había sido originalmente encargado a Montesquieu, quien murió de hecho antes de terminarlo. No obstante, en la enciclopedia el artículo de Voltaire irá acompañado del fragmento del escrito de Montesquieu, o que Montesquieu no pudo llegar a terminar y que fue encontrado entre los papeles de su escritorio tras su muerte. También se acompañará al texto de Voltaire y de Montesquieu el texto de d'Alembert, Reflexiones sobre el uso y abuso de la filosofía en las materias del gusto, que es una conferencia que d'Alembert eh, leyó en la Academia Francesa el día 14 de marzo de 1757. Muy pronto estos textos, este artículo sobre el gusto de la enciclopedia fue traducido a otras lenguas, como vemos por ejemplo en este volumen del ensayo sobre el gusto de Alexander Gerard, publicado en Londres en 1759, y en el que aparecen incluidos, traducidos ya al inglés, todos estos textos que, como digo, conformaban la entrada a gusto de la enciclopedia. En primer lugar, Voltaire precisa en este artículo la relación entre el gusto físico, entendido como el sentido que nos permite discernir nuestros alimentos, y el término gusto derivado de este sentido físico, que sería el que expresa o el que sirve para expresar, este término que sirve para expresar el sentimiento de las bellezas, dice, y de los defectos en todas las artes. Sin embargo, siendo conceptos diferentes, se hallarían muy relacionados, existiendo para Voltaire dos semejanzas entre el gusto físico, ese que, repito, nos sirve para distinguir los alimentos, el sabor de los alimentos, y este otro gusto sobre las bellezas de las artes y que Voltaire denomina o llama también intelectual. La primera semejanza sería que este último, el gusto intelectual o el gusto aplicado a las obras de arte, es también, dice, un discernimiento inmediato, como el de la lengua y el del paladar. Como este precede, dice, a la reflexión, es sensible y voluptuoso respecto a lo bueno, rechaza lo malo con indignación y, a menudo, es incierto y se extravía. Otra semejanza de este gusto intelectual, de este gusto de las artes, con ese gusto sensual, con ese gusto físico, es que, dice, si el gourmet siente y reconoce inmediatamente la mezcla de dos licores, la persona del gusto, el entendido, verá de un vistazo inmediato, se entiende en la obra de arte, la mezcla de dos estilos. Verá, dice, un defecto al lado de un encanto. Voltaire introduce también aquí un comentario de lo que sería el mal gusto. Es decir, evidentemente la entrada decir, la explicación o la entrada a gusto en la enciclopedia tiene que explicar evidentemente también, tiene que clarificar qué es el mal gusto. Y lo hace Voltaire nuevamente jugando con las similitudes entre el gusto del paladar y el gusto de las bellas artes. Dice Voltaire: al igual que el mal gusto físico consiste en no verse halagado más que por condimentos muy picantes y rebuscados,
También el mal gusto en las artes consiste en no complacerse más que con ornamentos sofisticados y no ser sensible a la bella naturaleza. Y si acaso le preguntáramos a Voltaire si el gusto puede ser educado, es decir, podemos educar nuestro gusto, él desde luego nos va a decir que sí, se puede educar ese gusto intelectual. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Pues Voltaire nos dice que es con el hábito de la observación y de la reflexión sobre las obras de arte. ¿Cómo podemos llegar a sentir, dice, de un golpe y con placer en las obras, lo que al principio alguien no acostumbrado a su contemplación no sería capaz de distinguir? Y por supuesto, y como es lógico, insisto en ello, en ese afán clarificador de la enciclopedia, Voltaire va a tratar también en este artículo de disolver dudas sobre ese viejo tópico de que no se puede discutir sobre gustos. No obstante, no nos equivoquemos, para Voltaire hay ámbitos en los que efectivamente no cabe discutir, como sería sobre el gusto sensual. Pues, dice Voltaire, una persona podría sentir repugnancia respecto a un determinado alimento, prefiriendo simplemente un alimento frente a otro. Asimismo, dice, tampoco sería posible discutir, tampoco sería posible realmente debatir en términos de cierta objetividad en relación al gusto por los tejidos o por los adornos o por la indumentaria de gala. Es decir, escribe Voltaire, es decir, respecto a todo aquello que no alcanza, dice, el rango de las bellas artes. Pues aquí el gusto, en su opinión, estaría cargado siempre de arbitrariedad. Sin embargo, dice, no ocurre lo mismo con las artes, pues como éstas tienen bellezas reales, hay un buen gusto que las discierne y un mal gusto que las ignora. Aquí es evidente, Voltaire está abogando por una separación entre lo agradable y lo bello, entre lo que de alguna forma bueno, Kant va a denominar años más tarde juicios de gusto empíricos, esos juicios de gustos centrados en lo puramente agradable, y aquellos juicios estéticos puros, que serían realmente los juicios de lo bello. Pero podríamos ahora nosotros también preguntarnos, bueno, pero ¿en qué estaría basado este buen gusto capaz de discriminar las obras de arte? Bueno, pues en relación a esta cuestión creo que hay que recordar que, ante todo, en primer lugar, diría yo que la de Voltaire es una teoría del arte basada, no hay que olvidar esto, en las teorías clásicas de la perfección, en las teorías clásicas de la imitación, y que seguiremos también, como no, viendo presente en muchos de los pensadores franceses y alemanes previos a Kant, y que ya comentaremos en próximas sesiones. Desde luego el posicionamiento de Voltaire es muy conservador en este sentido. En su opinión, dice, para todo aquel que piense, y lo que todavía es más raro, para quien tenga gusto, solo cuentan 4 siglos en la historia del mundo. Esas 4 edades felices son aquellas en que las artes se perfeccionaron y que, siendo verdaderas épocas de la grandeza del espíritu humano, sirven de ejemplo a la posteridad. ¿Y cuáles son? Nos tendríamos que preguntar nosotros, bueno, ¿y cuáles son estas épocas? Pues bien, serían los periodos que Voltaire llama felices, esos periodos en los que, dice, se persiguió un ideal de perfección. Y esos momentos privilegiados de la historia serían, en su opinión, el de Pericles, es decir, el siglo V antes de Cristo en Grecia, es decir, la época de Fidias, la época de Augusto, es decir, el siglo I antes de Cristo, el periodo del Papa León X, es decir, lo que sería prácticamente el último cuarto del siglo XV y la primera década del XVI, y por tanto la época de Rafael, la época de Bramante y de tantísimos artistas del Renacimiento italiano, y la época, dice Voltaire, de Luis XIV, es decir, la época del rey Sol francés. Es la época de la pintura de Rigaud, la época de la construcción del Palacio de Versalles, etcétera, etcétera. En opinión de Voltaire, el espíritu de los grandes artistas iría
prendiendo el espíritu de los grandes artistas que vivieron en esa época, que vivieron evidentemente en esas épocas, ¿no? Dice, fue prendiendo poco a poco en la sociedad, ¿no? Y así poco a poco formándose el gusto de las naciones. Dice, poco a poco así se fue asentando la costumbre de ver ver los cuadros, perdón, con los ojos de Charles Lebrun, con los ojos de Poussin o con los ojos de Lesieur, que evidentemente, bueno, pues son algunos de los artistas favoritos de Voltaire. O de escuchar, escribe, la declamación anotada de las escenas de Quinault con el oído de Lully. O las arias y las sinfonías con el oído de Rameau. Pero también nos avisa Voltaire de que el gusto puede echarse a perder en una nación. Esta desgracia, dice, tiene lugar generalmente después de siglos de perfección. Temiendo ser imitadores, los artistas, se entiende, toman caminos que se habían descartado, se alejan de la bella naturaleza que sus predecesores habían captado. El público amante de las novedades corre tras ellos, pero bien pronto se disgusta con ellos. Aparecen otros que hacen nuevos esfuerzos para agradarle. Estos se alejan de la bella naturaleza aún más que los primeros. El gusto se pierde. Para Voltaire, en efecto, las novedades en el campo del arte lo inundaban todo en su época, haciéndose desaparecer, decía, rápidamente unas a otras. Y de hecho describió su época de la siguiente manera. El público ya no sabe dónde está y en vano echa de menos el siglo del buen gusto. Se está refiriendo evidentemente al siglo del Rey Sol, que ya no puede volver y se convierte en un depósito que algunos buenos espíritus conservan entonces lejos de la muchedumbre. Sobrevuela, desde luego, en Voltaire permanentemente esa idea de la decadencia, esa idea que sería sólo compatible con la imitación de lo realizado en esos momentos que él denomina gloriosos de la historia y sobre todo del siglo XVII, esa época, como digo, del Rey Sol, y como creo que se hace muy explícito en el siguiente comentario. Dice Voltaire, los grandes hombres del siglo pasado han enseñado a pensar y hablar, han dicho lo que no se sabía. Los que lo han sucedido no pueden ya decir mucho más de lo que ya se sabe. Es de alguna manera, que duda cabe, este pensamiento de Voltaire, quizá uno de los primeros planteamientos de una cierta muerte del arte, si quisiéramos decirlo así, ¿verdad? Planteado en la primera mitad del siglo XVIII. En definitiva, un posicionamiento, el de Voltaire, claramente en contra de los modernos, en esa querella entre antiguos y modernos, en donde desde luego Voltaire se alía claramente con los llamados antiguos y que prácticamente cerró los ojos a todo lo realizado con posterioridad a la época de Luis XIV, que, como decía antes, él consideró bueno, pues una época feliz, una época de grandeza del espíritu humano, una época en la que se persiguió, quizá como ninguna otra, un auténtico ideal de perfección.